Ok, vamos a resolver este problema. Y tiene algunos inconvenientes aquí con el programa, que todavía soy novato en eso. Mire, aquí hay un problema de mecánica de materiales 2. Dice, construir el estado de física. Una cosa, aquí realmente lo que voy a hacer ahora es básico, porque debemos comenzar por ahí, para resolver un problema de esfuerzo transformado, de determinar los esfuerzos principales y de una situación cualquiera, de un elemento cualquiera. Uno lo primero que tiene que hacer es dibujar el estado de esfuerzo para que ahí le sea más fácil. Entonces dice construir el estado de esfuerzo de la tubería formada por una placa de acero de un cuarto de espesor soldada en hélice. Acá es una tubería que tiene una carga aplicada acá vertical y tiene un torque aplicado. Es un problema, pero lo único que yo voy a hacer ahí es simplemente dibujar y determinar el estado de esfuerzo. Recuerden que el estado de esfuerzo es simplemente un dibujo de un cuadro, un rectángulo, donde dentro del rectángulo se encuentra un punto que estamos analizando. Y lo que hay que hacer es dibujar los esfuerzos a que está sometido ese punto. Es el estado de esfuerzo. Un dibujo que contiene los esfuerzos al que está sometido un punto. En este caso es un punto cualquiera de la placa que forma en la tubería. Entonces, fíjense, dicen el análisis. Recuerden que todo lo que vamos a hacer primero debemos hacer un análisis, aunque sea pequeño. Dice, lo primero que hay que tomar en cuenta es determinar los esfuerzos normal en X, o sea, sigma X, el esfuerzo normal en Y, sigma Y, y el esfuerzo cortante tau X. O sea, un estado de esfuerzo contiene esos tres esfuerzos. Esfuerzo en X, esfuerzo en Y y esfuerzo cortante. Hay que recordar que las condiciones de carga que producen los distintos esfuerzos, o sea, en este caso, nosotros tenemos que de antemano saber qué tipos de carga producen los esfuerzos que estamos mencionando ahora. ¿Qué tipo de carga produce el esfuerzo normal, el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal en X y en Y? El esfuerzo normal en X y en Y y el esfuerzo cortante. El esfuerzo normal se produce en dos formas. El esfuerzo normal se produce por dos condiciones básicas. Una es cuando la carga es perpendicular al área, la carga axial que es perpendicular al área, y el otro cuando hay una flexión. O sea, hemos visto en materiales 1, por ejemplo, esfuerzo igual a P sobre A. Ese esfuerzo produce una carga axial. Fíjense que aquí nosotros en cada problema que vamos a necesitar diseñar, colocamos la carga en el centroide, ¿sí? Y muchas veces si la carga no está en el centroide, entonces produce esfuerzos normales en los ejes X y Y. Ya lo vimos antes. Entonces, para que produzca esfuerzo normal debe haber una carga axial y una flexión. Esfuerzo normal, tanto en X como en Y. Es la misma condición en X y como en Y. Ahora, para que se produzca esfuerzo cortante, debe haber dos condiciones también. Uno, que es que haya un torque. El torque produce un esfuerzo cortante. Recuerden en materiales 1, cuando trabajábamos con cortante máximo que se producía en eje de transmisión. Y entonces la otra forma es cuando hay una carga paralela. Recuerden también en materiales 1, esfuerzo cortante cuando la carga es paralela al área. En este caso, recuerden, ya vimos aquí, en ese momento era esfuerzo igual a P sobre A, pero recuerden un esfuerzo cortante que vimos anteriormente en vigas, que era una fórmula que era BQ sobre I por T. Ese esfuerzo cortante también va acá. Por ejemplo, aquí, el esfuerzo cortante. Fíjense cómo nosotros expresamos acá que un esfuerzo depende de las cargas que están. Por ejemplo, aquí sigma X va a depender de una carga en X y un momento flector. O sea, eso significa que esos dos parámetros que están entre paréntesis son los factores que producen esfuerzo. En este caso, esfuerzo en X. De la misma manera, esfuerzo en Y, acá, esfuerzo en Y,
estoy diciendo que el esfuerzo en Y se produce por una carga céntrica en el eje Y, un momento flector. Ese momento flector lo que hace es que flexa el elemento alrededor del eje Y, como en este enzima X que flexa el elemento alrededor del eje X. Y entonces el esfuerzo total sería en Y, P sobre A en Y MC sobre I, el momento por, fíjense que esa es la fórmula de esfuerzo normal cuando nos vamos en viga, ya que sí. Entonces, de la misma manera acá, en este caso sigma X, P sobre A, pero en X y MC sobre I en X también. Entonces el esfuerzo cortante acá, el esfuerzo cortante sería, miren, dos componentes. Una componente que tiene que ver con el torque TC sobre J, ese es un esfuerzo cortante, más el esfuerzo cortante debido a la carga paralela. En este caso, la carga que es cortante. En ese caso, estoy poniendo como carga cortante a B. O sea, fíjense que esa es la misma formulita que utilizamos cuando trabajamos con esfuerzos cortantes en viga. VQ por I por T. V es el cortante, aquella V resultante en la viga, aquí será la fuerza cortante. Q por el mismo momento de área e I por T, momento de inercia por el espesor. Fíjense aquí entonces, como también nosotros en este caso definimos que los dos factores que producen fuerza cortante son un torque y la fuerza cortante. ¿Correcto? Bien. Entonces, fíjense acá, simplemente en este caso, el dado de esfuerzo sería esto, ese cuadro. Ahora, ¿por qué en eso? Miren, fíjense, en el eje X acá, aquí se explica, en el eje X, fíjense la figura. Para que haya esfuerzo en X, debe haber una fuerza en X que sea céntrica, que sea axial, pero no puede haberlo porque el eje de ese tubo es vertical, de manera que no hay fuerza en X que sea axial. Por lo tanto, el esfuerzo, ese esfuerzo P sobre A va a ser cero en X, va a ser cero porque no hay una carga así. Si hubiera una carga que fuera horizontal, fuera en el eje X, sería una carga paralela al área y produciría, dependiendo de las condiciones que estemos, en un punto que estamos calculando, produciría un esfuerzo constante, no un esfuerzo normal. Entonces no hay carga, y del otro lado, como la carga está inicialmente colocada en el centroide, no produce flexión, simplemente produce aplastamiento. Por lo tanto, tampoco esa carga produce flexión. Y si produce flexión, no es alrededor del eje X, porque no hay carga en el eje X. Por lo tanto, es sigma X, el esfuerzo en X es igual a cero, porque no hay ni carga ni flexión en el eje X, porque el elemento está en el eje Y, ni hay fuerza paralela que sea, y como el elemento no está en X, tampoco hay cargas axiales. Entonces, sigma X es igual a cero. En el caso de sigma Y, aquí va a producir la carga céntrica, va a producir un esfuerzo P sobre A. Ese será el esfuerzo normal en Y. Ahora, no va a haber esfuerzo normal debido al momento flector porque no hay flexión. La carga está en el centro y no produce flexión en ninguno de los lados. Entonces, en este caso, sigma Y solo será igual a P sobre A. Aquí lo explicamos también. Sigma Y solo será igual a P sobre A. Ahora, con respecto al esfuerzo cortante, recuerden que el esfuerzo cortante aquí abajo dice que se debe a dos factores, al torque y a una carga paralela al área. No hay carga paralela al área porque no hay fuerza en X, ni en Z tampoco, porque puede ser en Z, y solo hay cortante debido al torque. Por lo tanto, el cortante va a ser igual a TC sobre J. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aquí está el estado de esfuerzo. En X igual a 0 no pongo nada. Pude poner sigma X igual a 0, pero no puse nada. Aquí el esfuerzo normal en Y es igual a menos P sobre A, que era lo que había. Y lo pongo negativo porque esa compresión. Y el esfuerzo cortante, tau XY, es igual a T C sobre J nada más. Porque no hay no hay una carga paralela
una fuerza paralela que produzca esfuerzo cortante. Correcto. Bien. Aquí hay otro problema. Fíjate, aquí hay un letrero. Un letrero que está soportado por un tubo. En el caso de nosotros es diseñar el tubo. Y cuando se habla de diseñar es o calcular el material o calcular las dimensiones. En este caso solo vamos a resolver el problema del estado de esfuerzo. Fíjense dónde está la carga. Aquí tengo el peso que representa el peso del W, que representa el peso del letrero en el centro, y la carga FB que representa la fuerza que hace el aire, el viento sobre el letrero. Correcto. Los dos están en el centro, es un rectángulo, por lo tanto las fuerzas están en el centroide. Aquí, fíjense, aquí el diagrama de cuerpo. Miren, siempre hagan un diagrama de cuerpo libre. Si ustedes estudiando, hagan el diagrama de cuerpo libre, que eso lo va a llevar a conseguir, o por lo menos lo va a llevar a que tengan que buscar todos los elementos que tienen el problema. Esa fuerza que están ahí para diseñar el tubo, que es aquí lo vamos a diseñar en la parte más baja del tubo donde hay mayor esfuerzo y momento. Entonces, esa fuerza hay que llevarla acá, al centro. Si usted la lleva al centro de las dos, tiene que llevar también los momentos que ya producen alrededor de ese punto del centro, estando aquí. Entonces, fíjense una cosa. Llevamos la fuerza. Mire, aquí está la fuerza. No se ve, por ahí está el piquito, la fuerza FB. Ahí está la fuerza FB, que es esa fuerza que está en el eje Z. Está entonces el peso que está en el eje Y. Ahí están los dos. Ahora vamos a ver qué momento producen esa fuerza alrededor del eje X y del eje Y. Pero, por ejemplo, FB. Si usted aplica esa fuerza hacia allá, ese tubo se va a enrocar así. Entonces ahí está produciendo un torque, mire aquí. O sea, la brisa lo vaya a cargar, entonces va a girar en sentido de contrario al reloj, aquí en el tubo. Por lo tanto, hay un torque. ¿A qué es igual el torque? La fuerza por la distancia. Fíjense, la distancia perpendicular a la fuerza FB. La distancia perpendicular a la fuerza FB es esa distancia que está ahí. Entonces va a ser 48 por FB. Ese es el torque. Aquí está 48 por FB. Ahora, esa misma fuerza FB va a tender a doblar, a flexar el tubo hacia atrás, hacia detrás del letrero, dando un giro alrededor del eje X aquí. Mire, es el eje X, es el eje X aquí, es el eje X. Entonces, esa fuerza va a hacer girar ese tubo como girándolo alrededor del eje X. Ahí, repito, es el eje X aquí, debí yo dibujar, es el eje X aquí. Entonces, cuando aplico esa fuerza, ese tubo va a echarse para atrás, hacia atrás, por atrás del letrero, y doblando aquí va a ser, entonces, produce ese momento flector que está ahí, MX. ¿Cuánto vale ese MX? Igual a distancia por la fuerza. Mira, esa es la fuerza, como es aquí, que estamos mirando, la distancia perpendicular es esta. O sea, aquí, 144. Eso a esa distancia, ¿verdad? Esto a esa distancia, sí. Entonces, sería FB por 144, MI, 144 por FB. Y me falta el peso W. El peso W, aparte de producir una fuerza céntrica que se puso ahí, entonces va a producir un esfuerzo, un momento flector alrededor del eje Z. Pero ustedes así y le aplique esa fuerza y ese tubo va a ser así, pero alrededor del eje Z, ¿sí? Alrededor de la misma fuerza, esa fuerza es. Por lo tanto, es igual, en este caso, el momento flector va a ser igual a el peso W por su distancia vertical, que es esa, 48. 48W va a ser el momento en el eje Z, en ese sentido. Es un diagrama de cuerpo libre decente para este lado aquí donde están los puntos H y K que se van a analizar. ¿Y por qué H y K? Son los puntos extremos. O sea, eso es un cilindro, pero un cilindro no, un circular, y los extremos son donde están los radios. Entonces tú puedes coger esos dos puntos H y K. Entonces observen aquí, ese diagrama de cuerpo libre. Bien, atiendan eso bien, que es importante. Mucha gente falla en eso. Ok, ¿qué es? Dice,
A eso lo que he explicado allá arriba, los momentos, o sea, ese es un sistema fuerza par, es un sistema fuerza par. ¿Por qué? Porque hay fuerzas y pares. Puedes ver más de un par, pero esos pares se sumarían en un momento dado, pero eso no es el caso ahora, simplemente es fuerza par. Aquí están las condiciones, aquí están el cálculo de momento en X, momento en Z, o sea, momento en Z, el torque y las fuerzas individuales que están aquí, ahí están bien claro, o sea, cómo se calculan cada uno. Eh, Aquí entonces calculan algunas propiedades que vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a utilizar el área. Como es un tubo hueco, área es igual a pi por radio cuadrado. Radio exterior menos radio interior. Nosotros utilizamos R mayúscula para el radio exterior y R minúscula para el radio interior. Aquí el tubo, no sé cuánto dice, cuánto es el tubo, pero ahí no digo muchas cosas, por allá lo escribo. Aquí, el tubo es de un espesor de 4, aquí. El poste es de 4 pulgadas de diámetro y 0.25 de espesor, tiene un cuarto de espesor, por lo tanto, avise aquí que el radio es 2, para el radio es 2 y 1.75 es el espesor. No, el radio exterior y 1.75 el radio interior. Aquí le resto lo de 0.25. Si ustedes utilizan el diámetro, entonces sería similar, pero con el diámetro. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, aquí el momento de inercia lo voy a utilizar. Obviamente, como es un eje hueco, es la diferencia entre los momentos de inercia del exterior e interior. Ahí está. Pi sobre 4, momento de inercia pi sobre 4, R a la 4 exterior menos R a la 4 interior. Da 5,19 pulgadas al cubo, a la cuarta. Y J, que es pi sobre 2 R4, pero también eso es lo mismo que decir que esto dos veces el momento de inercia, ahí se encuentra. O sea, lo calculan como quieran. Ahora vamos a analizar el punto H. El punto H es este que está acá, ese que está aquí. Muy importante eso, analizar el punto H. Vamos a hacer el diagrama, o sea, el estado de fuerza del punto H. Vamos a ver cuánto vale el esfuerzo en X del punto H. Este tubo está vertical. Para que haya esfuerzo en X, debe haber, al igual que ahorita, el elemento debe estar en X, en el eje X. Y debe haber una fuerza en X y que esa fuerza sea, obviamente, sea céntrica en el eje X. Sin embargo, en ese caso, no, el elemento está vertical, por lo tanto, no aplica. De la misma manera, el momento, en este caso, el momento, vamos a ver la figura, vamos a ver el diagrama del cuerpo libre, fíjense aquí, miren, en el punto H. Fíjense que este MX flexiona la barra y el punto H queda a tensión. De manera que el momento MX produce un esfuerzo en el punto H. Por lo tanto, sigma Y en el punto H, sigma X en el punto H, sigma X, no, estoy divariando, no, eso no es así. Estoy divariando. O sea, no hay flexión en el eje X porque el elemento no está en el eje X. Entonces, sigma X es igual a 0. Sigma X es igual a 0. Ahora, vamos al esfuerzo en Y. Debe estar en el esfuerzo en Y, para que haya esfuerzo en Y, debe dar una o las dos condiciones. Una fuerza vertical en el centro y el momento. Entonces, en este caso, la fuerza vertical existe y es W. Entonces, W produce un esfuerzo normal que es W sobre el área. Y también existe entonces el momento flector, que ahora sí es verdad, el momento flector flexa el punto H. Si eso se flexa, se dobla para allá, flexando con respecto al eje X, ese punto H produce un esfuerzo positivo de que es igual a mc sobre I. Entonces, fíjense, yo estoy más Y por W es PY sobre A.
igual a W, que es el PY, igual a sobre A, igual a eso. Entonces, el esfuerzo debido al momento flector es mx. Recuerden que mx es el que produce por C sobre I. Entonces, ahí están los valores sustituidos. Luego, sumado. Fíjese que es positivo el esfuerzo del momento flector porque lo flexa y se queda a tensión. Entonces, negativo y positivo. Ahí está el valor. Correcto. Vamos a calcular el cortante. Si vemos la figura aquí, va a producir cortante el torque. El torque. ¿Por qué va a producir cortante? Si usted aplica el torque, ese punto H va a tratar de correrse hacia ese lado. Entonces va a haber un esfuerzo cortante. Sí, hay un esfuerzo cortante debido al torque, que es igual a TJ a TC sobre J aquí. TC sobre J. T es eso, 2J, C es 2 el radio sobre J. Ahora, en este esfuerzo que es debido al esfuerzo cortante BQ sobre BQ por IT, vamos a ver la figura y observamos que H está justo en el eje Z. Por lo tanto, la fuerza que está ahí en el eje Z. Y si la fuerza está en el eje Z y el punto en el eje Z, lo único que hace es empujarlo. Entonces no hay esfuerzo cortante. No hay distancia entre la fuerza y el eje Z, porque está sobre el eje Z, por lo tanto no hay esfuerzo cortante. O sea, el esfuerzo cortante debido a la carga que es paralela no es igual a cero ahí, porque no hay distancia entre uno y otro, igual a cero. Entonces ya se puede concluir entonces que aquí ese es el estado de esfuerzo. 176 en el eje Y para que era positivo allá. El eje sigma X es igual a 0 y 29.95 acá kips por pulgada. Aquí por pulgada, todos son kips por pulgada. Entonces ahí está el estado de esfuerzo. De ahí para allá lo que hay que hacer es calcular los esfuerzos principales. Aquí, calcular esfuerzos principales. El esfuerzo principales son sigma máximo y sigma mínimo. Lo pongo ahí los dos porque la única diferencia va a ser que uno es con más y uno con menos aquí en esa cosa. Ya. Entonces, aquí sustituyendo sigma X es igual a 0, sigma Y es el valor que está allá y sobre 2, más o menos. En el que está acá, sigma X es igual a 0, menos sigma Y, todo eso al cuadrado sobre 2, más sigma tau de X al cuadrado. Todo eso va a dar un valor que dice que es el máximo es aquí con más y el mínimo es con menos. Fíjate que hay mayor el máximo y el menos. Y el cortante máximo, obviamente, entonces sabe que es lo que está sobre el radical. Aquí está por ahí. Mira, tanto vamos a darlo ahí porque yo voy a chequear si esa grabación salió bien. Nos vemos.